Muy buenas tardes. Nuestra familia estuvo por 2 meses más o menos en Brasil. Hubo una iglesia, hemos pasado por muchas iglesias ahí, ahora en el verano. Y una de las iglesias nos pidió para saludarles, enviarles un abrazo. Es la iglesia presbiteriana de Imbituva. O Imbituva, pero con la V, ¿vale? Si queréis mirar después en el mapa. Entonces, enviamos un abrazo fuerte de esta iglesia, del pastor de esta iglesia también, Pastor Oscar, que nos ha pedido esto también. Vamos a poner una imagen aquí. Y quisiera saber si hay alguien aquí que reconoce qué imagen es esta. ¿Alguien reconoce? Voy a dar una dica, ¿se dice? Una pista. Es una cúpula de una iglesia muy famosa aquí en España. ¿Algunos ya? Sagrada Familia. Muy bien, muy bien. Puedes pasar, porfa. Hemos estado ahí en 2014, la primera vez que venimos a España, y nos hemos quedado así asombrados dentro de esta iglesia. Realmente es maravillosa. Y estoy diciendo iglesia por el costumbre de decir una iglesia. Puedes pasar. Ahí está, Priscila. Pero deberíamos preguntarnos también, ¿esto es una iglesia? ¿Esto de verdad que es una iglesia? Ahí, bien. Vamos a pasar a la próxima. Y esto, creo que Rita Lisa va a reconocer ¿no? Y se llama Capilla del Silencio y está en Finlandia. Hay la imagen interna ahí de esta capilla. Y esto es una iglesia. Es para reflexionar, ¿no? Hay algunas imágenes más. ¿Alguien reconoce esta iglesia? ¿Alguien aquí? Tal vez si vemos por dentro de esta iglesia, mira, es la verdad la iglesia Skate, que está ahí en Asturias, que un joven empresario la compró y decidió transformar con pistas y rampas de skate y arte urbano. Está en Asturias, en la ciudad de Llanera. Bien, esta es una iglesia, esta está en África, ¿no? Bien, algunas más. Y esta es una iglesia, también en África, al aire libre. ¿Esta es una iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una foto de nuestra inauguración del local, ¿no? Hace ya 1 año y medio y ya pasamos de esto. Hoy quiero invitaros a reflexionar un poco sobre iglesia. ¿Qué es y para qué sirve? Y para esto quiero invitaros también, no sé si estáis con la Biblia ahí, la palabra, pero vamos a proyectar también el texto bíblico en la Nueva Versión Internacional Peninsular. Entonces, Efesios capítulo 2 y los versículos 14 hacia el versículo el versículo 22, que dice: porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad.
Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Antes de llegar a este texto, quisiera solo dar un contexto general de la Biblia, porque a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios siempre tuvo la intención de formar un pueblo, una nación que pudiese reflejar su carácter, su grandeza, reflejar sus principios, sus valores, un pueblo que demostrase a otras naciones a través de su manera de vivir que realmente existe un Dios verdadero, un único Dios verdadero. Por esto eligió a un hombre llamado Abraham. Dios mismo hizo una alianza con él, es decir, un pacto con Abraham para bendecir y hacer prosperar a su familia y a sus descendientes. Y a partir de ahí formó el pueblo de Israel. Y luego, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre este tema, pero para hablar de toda la historia de Israel, nos quedaríamos mucho tiempo aquí. Pero luego vino Jesús, judío, israelita, y dijo a su discípulo Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús entonces entrena a 12 personas que son llamados apóstoles en la Biblia. Y luego vemos que Jesús vivió, Jesús murió, resucitó y subió a los cielos frente a muchos testigos. Y luego, si vamos a un libro de la Biblia llamado el libro de Hechos, escrito por Lucas, que es uno de los biógrafos de Jesús, que es médico, que es historiador, y después del evento del Pentecostés, un momento sobrenatural de la iglesia en que muchos estaban reunidos en Jerusalén, recibieron entonces el Espíritu Santo de Dios, y tampoco vamos a entrar en detalles aquí, ¿vale? Luego de esto comenzaron a hablar sobre la historia de Jesús, y que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre como uno de nosotros, vivió y murió para salvarnos de nuestros pecados. Y a esto le llamamos evangelio, las buenas noticias. Y millares de personas empezaron a creer en este mensaje. Y luego dice la Biblia, estas personas que tenían la fe en común en Jesús empezaron a reunirse en las casas y en el templo. Pero si tuviésemos la oportunidad de entrevistar a una de estas personas del primer siglo, de la primera iglesia que existió, y le preguntáramos, perdón, ¿dónde es la iglesia? Seguramente te respondería, ¿dónde? Creo que no estás enterado realmente de lo que es realmente iglesia. La iglesia somos nosotros, los que creemos en Jesús y seguimos sus enseñanzas. Claro, obviamente vamos a ver que ellos solían reunirse en un templo y en las casas también, pero sabían que la iglesia era formada por personas, por todas las personas que creían y que creen en Jesús. Y en el texto que acabamos de leer, Pablo, que es el autor de la carta a los Efesios, nos da algunas
ilustraciones sobre la naturaleza de la iglesia. Pero antes de esto, quisiera leer, por favor, si puedes poner nuevamente aquí el versículo 18, por favor, que dice, pues por medio de Él, Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La base teológica, la base de nuestra teología, de nuestra visión de iglesia, está en que la primera comunidad que existió fue la propia Trinidad. El Hijo, Jesús, el Padre, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Y ahí es lo que la Biblia dice, que Dios es amor, pero solo puede ser amor porque es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas divinas. Es una sola esencia, es una sola naturaleza, pero que se expresa de tres maneras distintas y son tres personas distintas y que se aman y que son la primera comunidad. Y cuando vemos este versículo podemos pensar que la iglesia tiene su base en que servimos a un Dios que no solo es un Dios, pero que también es una comunidad. Una comunidad. Una comunidad de personas divinas que se aman y que sirven unas a las otras. Y luego podemos ir a las tres ilustraciones que vemos en estos versículos de Pablo. Y la primera ilustración está en el versículo 16. Si puedes volver un poquito. El versículo 16 que dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En primer lugar, ¿qué es esta enemistad? Estamos hablando aquí de los judíos y los gentiles, que eran los que no eran judíos, que no eran de la nación israelita. Entonces, cuando Pablo está diciendo que cuando Jesús murió en la cruz, ha traído paz para esta enemistad que tenía entre estos dos pueblos, o quizás entre el pueblo israelita y todas las otras naciones de la tierra. Entonces está hablando que trajo paz a esta enemistad que tenía entre los pueblos. Puede que, y claro, tenía muchas y muchas diferencias. Y cuando hablamos de un solo cuerpo, estamos hablando de cosas que tienen que ver, es un solo cuerpo, pero estamos hablando de nuestras diferencias, que somos diferentes unos de los otros. Iglesia no es uniformidad, vestir igual, cortar el pelo igual, pensar igual. Iglesia es unidad. Todo el mundo es diferente, pero estamos caminando juntos. Hay otro libro en la Biblia que Pablo expande esta ilustración diciendo que cada uno es un miembro de este cuerpo. O sea, tiene la nariz, la boca, los oídos, las piernas y luego, claro, uno depende del otro. Y por ejemplo, si por casualidad el ojo o los ojos están enfermos o necesitan gafas, la nariz va a tener que ayudar a cargar, ¿no? La carga de las gafas y los oídos también. Y así funciona la iglesia. Es de esta manera que funciona la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y es interesante que probablemente la iglesia es la comunidad. No es solo una organización, pero es un organismo vivo. Y es la comunidad que probablemente sea la comunidad más heterogénea del mundo entero. Vamos solo a hacer una pequeña investigación aquí, ¿vale? ¿Quién aquí es de España? Por favor, levante su mano. Nació en España.
Levanta su mano. Bien. Más alto, por favor. Para vernos. Bien, bien, bien. ¿Quién es nacido en otro país? ¿Tiene otra nacionalidad? Mucha gente. Solo por mis ojos aquí, hoy mismo, quizás unos 55% de otras nacionalidades, alguna cosa en este sentido, ¿no? ¿Quién aquí se considera extrovertido? Levanta la mano. Así, ¿no? Bien. ¿Y quién se considera extrovertido? Perdón, introvertido. Bien, bien. Algunos ahí. Algunos no parecen, pero son. Aquí, ¿no? Bien. ¿Y a quién le gusta el fútbol? Levanta sus manos bien alto. ¿A quién le gusta de verdad? ¿Vale? Hay muchos que no. No es que, quizás es indiferente, ¿no? No es que no le gusta, pero es indiferente. Entonces, la verdad es que somos diferentes. Somos totalmente diferentes en muchas cosas. Pero, claro, hay algunos grupos que tienen ciertas afinidades, pero perdemos mucho si en la iglesia nos relacionamos solo con las personas que tienen los mismos gustos, las mismas preferencias que yo. Y ganamos mucho cuando convivimos con otras personas que piensan diferente de nosotros mismos, que actúan de maneras diferentes, que tienen gustos diferentes, que tienen preferencias diferentes. Y probablemente, nuevamente, la iglesia es la comunidad del mundo más heterogénea y probablemente también la que podemos aprender más con personas diferentes de nosotros. Y no podemos perder esta oportunidad. Si te relacionas solo con las personas que te vienen bien, te caen bien, entonces estás perdiendo una oportunidad muy grande de crecer, de aprender con otras personas que piensan diferente de ti. Porque esta es la iglesia. Personas que piensan diferente. Y podríamos entonces preguntarnos, pero tal vez te estás preguntando, ¿cómo es posible que tanta gente diferente pueda convivir bien en un lugar, en esta organización, en este organismo, en esta comunidad? ¿Cómo es posible? Y la respuesta está justamente en que la Biblia dice que hay una sola cabeza, que es Jesús. Es Jesús. La Biblia dice que la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Imagínate, el cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Todas las personas que creen en Jesús y que intentan servirle, amarle con todo su corazón. Estas personas representan, y la verdad son de alguna manera mística, y representan el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Es verdad que tú no representas el cuerpo, yo no represento el cuerpo, pero nosotros representamos el cuerpo de Cristo. Y claro, obviamente, cuando estamos hablando que Jesús es la cabeza, entonces decimos que si yo envío como una orden para que el dedo se mueva, se moverá, ¿verdad? Entonces es la cabeza que comanda todo. Y ser miembro entonces de este cuerpo con una determinada función también es una invitación para servir. O sea, poner los dones naturales que tenemos a servicio de este cuerpo. Y claro, deberíamos preguntarnos si la iglesia fuera solo, si todos en la iglesia fueran como yo, ¿esta iglesia sería mejor o peor? Esta iglesia, ¿cómo sería la iglesia? ¿No? ¿Cómo sería esta iglesia? Es una pregunta interesante. Si te consideras parte de este cuerpo, ¿cómo consideras que estás sumando para este cuerpo?
Tal vez es la primera vez que nos está visitando o a alguien que está nos viendo ahí, o mejor, alguien que nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, en la internet. Puede que nunca había escuchado antes al respecto de iglesia. Pero iglesia es esto, es un cuerpo. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿qué estoy haciendo con mis funciones, con mis dones, con mis habilidades que Dios me ha dado naturales para bendecir a esta iglesia, para servir a esta iglesia? Si de verdad somos el cuerpo de Cristo, hay alguna, no sé si la palabra es esta, si estamos parados, puede que haya alguna, por ejemplo, con un dedo roto o una necrosis o algo así, porque nos está siendo utilizado, ¿no? Está oxidado, no sé. Pero necesitamos trabajar, necesitamos hacer realmente y servir así como Cristo sirvió. Y la segunda ilustración de este texto que acabamos de leer está en el versículo 19. Si puedes poner para nosotros, porfa, Felipe. Versículo 19 habla que nosotros somos una familia. Esta es la segunda ilustración, la segunda imagen que tenemos del apóstol Pablo, del versículo 19. Entonces, iglesia no es un edificio en que vas, iglesia es una familia que perteneces. Ahí está, por lo tanto ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Iglesia no es un lugar para frecuentar, iglesia es una familia para pertenecer. Y eso significa por lo menos dos cosas. Claro que significa mucho más que esto. Pero los que son seguidores de Jesús tienen el mismo ADN del Padre. Tú eres llamado para ser parecido con el Padre. Tenemos un Padre en común. Y por esto nos podemos llamar hermanos. Aunque, claro, en el día a día no nos llamamos hermanos y no hace falta que lo hagamos, pero nos tratamos como hermanos. Claro, también la otra cosa es que esto afecta nuestras relaciones unos con los otros. Nosotros somos hermanos, esto no es una jerga, esto es literal. En algún momento de nuestras vidas tú y yo oramos o escuchamos a alguien orar la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y decimos, Padre Nuestro, no mi Padre o Padre mío, o Padre Nuestro. Entonces, somos familia. Tal vez, yo no sé, qué sentimientos te vienen a mente cuando piensas en familia. Algunos de nosotros es muy probable que tengamos aquí personas que pasaron por traumas, por situaciones difíciles en la familia. Ya he dicho y vuelvo a decir también, a contarles mi historia. Cómo yo en mi casa siempre he visto muchas cosas feas pasando, porque mi padre era alcohólico, a veces pegaba a mi madre. Entonces en mi familia hubo, por ejemplo, adulterio, y yo como hermano mayor tengo dos hermanos menores que son mellizos, del mismo padre y misma madre, que también presenciaron esto, pero yo como era el hermano mayor, yo vi mucho más eso. Y eso de paternidad, de llamar a Dios de Padre, me ha costado un montón. Aunque en 1996 yo entregué mi vida a Jesús después de participar de un grupo de estudio bíblico en una casa ahí en Brasil. De algunos amigos que me invitaron a estar ahí, yo empecé a escuchar respecto de Jesús y luego entregué mi vida a Jesús con 14 años de edad. Aún así, cuando yo participaba de las celebraciones en la iglesia, año tras año,
yo percibía que todavía había en mi corazón una falta de perdón. Había un sentimiento muy grande de rechazo. De manera que en Brasil, el segundo domingo del mes de agosto es el Día de los Padres. Entonces, siempre caía en un domingo. Y yo iba a la celebración y normalmente en este día, en la celebración, yo lloraba y lloraba y lloraba. Casi todos los años. Era Día de los Padres y yo lloraba. Y nadie me hacía parar de llorar. Y luego percibí a lo largo de los años que Dios me fue tratando mi corazón, tratando la paternidad. Y a lo largo de los años yo fui recibiendo de Dios esta imagen de que realmente Dios es un Dios Padre, pero no le puedo comparar a mi Padre, que es un Padre totalmente bondadoso, grande, un Padre que cuida. Y luego le escuché hablando a mi corazón: yo soy tu Padre, yo te cuido, yo te quiero. Y tal vez, y a lo largo de los años Dios me fue curando esta herida en mi corazón. Yo no sé si tal vez hay alguien aquí que tenga esta historia parecida o no. Tal vez tenga un padre bueno y algo maravilloso, pero tal vez algo que pasó con tu madre, algo que pasó con una persona de confianza, alguien, en fin. Hay tantas cosas, tantos traumas y heridas en nuestras vidas, pero todas ellas Dios las puede sanar. Porque la iglesia es ¿qué hemos dicho? Una familia. Aquí tenemos una familia. Ganamos un padre, ganamos hermanos. Y entonces participamos de esta familia. Hay un artículo del País, Felipe nos va a ayudar poniendo ahí, que dice la síndrome de ausencia parental. Estos son los efectos de la falta de presencia adulta en los primeros años de vida. Los estudios sobre desarrollo evolutivo llegan a la conclusión de que uno de los mejores predictores de la felicidad y el equilibrio emocional de los menores es si tiene al menos una persona que esté para ellos. Yo no me puedo quejar por mi madre, que ha sido una buena madre, es una buena madre. Pero algunos de nosotros, y este artículo habla justamente sobre eso, de padres que están tanto tiempo trabajando, a veces no están presentes con sus hijos, están con sus móviles. Y luego dan sus móviles a sus hijos para que ellos se queden toda la tarde ahí, toda la noche, no sé. Y luego hay esta investigación que podemos ver con más calma, que no voy a dar detalles sobre ella, pero tal vez también tú puedas haber pasado por esto, de la ausencia de un padre o de una madre. Y Dios te puede curar, Dios te puede sanar. Y aquí puedes encontrar una familia y tenemos un mismo Padre. No sé cómo es tu relación con tu familia, pero aquí puedes encontrar esta familia, de verdad. Imperfecta, como todas las familias. Somos pecadores, estamos en proceso. Tenemos tantas cosas que Dios está trabajando en mí, en nosotros, pero estamos en el camino. Y es esto lo que importa. Estamos con Jesús, Jesús nos está trabajando en nuestras vidas y tenemos un Padre en común. En tercer y último lugar, nosotros podemos ver que la iglesia, para el apóstol Pablo, es también un templo para el Espíritu Santo. Un edificio. La iglesia, claro, la iglesia no es hecha de ladrillos, es hecha de piedras vivas. Tú y yo somos iglesia. Como Elder dijo, no me acuerdo si la semana pasada, tal vez tú no eres iglesia, yo no soy iglesia, nosotros somos iglesia. Hay dos errores que podemos cometer. Uno de ellos es creer que el edificio, el local, es la iglesia.
Y el otro es creer que yo solo soy la iglesia. Y por esto me puedo quedar en casa tranquilamente, puedo hacer mis oraciones ahí y nunca estar en comunión con otras personas. Esta relación es la iglesia. Por eso cuando nos juntamos hay algo diferente, hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en la comunidad, que no tiene en el lugar secreto. Obviamente sí, que la palabra de Dios dice también que debemos de tener nuestro tiempo ahí en nuestras habitaciones, en el secreto, para hablar con Dios, y esto es muy importante, pero solo esto nos va a dejar con una, ¿cómo se dice? Laguna muy grande en nuestra vida espiritual, porque no estamos creciendo unos con los otros. En la época de Jesús las construcciones eran hechas de piedras y tenía una que era la principal, hemos hablado aquí, la piedra angular. Ella tenía que ser perfecta porque todas las otras estarían alineadas a ella. Todas tenían que ser iguales a ella. Una pregunta. Cuando no logramos encajar una piedra en la otra, ¿qué pasa? Cuando no logramos encajar una piedra en la otra, porque no nos estamos pareciendo con Jesús, que es la piedra angular. Por eso necesitamos del proceso del discipulado, de ser discípulo de Jesús, caminar unos con los otros. Y este es el camino para ser más parecido con Jesús. Cuanto más se corten los bordes de esta piedra, mejor será el ajuste. Necesitamos y no somos nosotros mismos que lo hacemos. Es otra persona que lo hace por mí, que me ayuda a cortar, y a veces duele, a cortar estos bordes en nuestras vidas, para que no nos quedemos orgullosos, pero que podamos caminar humildemente con Jesús. Entonces, iglesia, somos nosotros. Es cuando yo renuncio el yo para ser nosotros y caminar juntos en esta misión. Muchas veces escuchamos la gente diciendo, yo no voy a la iglesia, yo hago mis oraciones en casa. ¡Qué bien! Gloria a Dios por esto. Pero, gloria a Dios que haces sus oraciones en casa, y esto es muy bueno, pero nuevamente, te pierdes mucho si no está junto con la iglesia, si no está caminando junto con este pueblo. Porque esto es la esencia y fundamento de nuestra vida cristiana. Entonces, la iglesia es una familia para el Padre, es un cuerpo para el Hijo, y es un templo, una morada para el Espíritu Santo. Finalmente, llegamos a la última pregunta, y voy a hablar muy rápidamente de esta pregunta. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Como ya lo hemos dicho, la iglesia existe para reflejar el carácter de Dios, siguiendo a Jesús y siendo impulsada por el Espíritu Santo. Pero hay algo más, y quiero leer solo dos pasajes bíblicos que están en Juan 13, versículos 34 y 35. Y luego Juan 17. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Entonces, solo de esta manera, si la iglesia de verdad refleja este amor de Dios, estamos diciendo que el mundo, las personas que no conocen todavía a Cristo, a Jesús, a Dios, estas personas van a entender que somos discípulos de Jesús tan solamente, si nos amamos unos a los otros.
si nos dedicamos unos a los otros, si servimos unos a los otros y así expresamos el carácter de Jesús y así expresamos su vida y así caminamos en los pasos del Maestro que es Jesús, nuestro Señor. Y el capítulo 17, versículo 22 y 23 dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hay una condición para que el mundo, las personas que no conocen a Dios, pueda entender y comprender que Dios Padre envió a Jesús. Y esta condición es que seamos unidos. Y si no somos unidos, y si no nos amamos, y si hay ruidos, y si hay falta de comunicación, y si hay peleas entre nosotros, es un contratestimonio. Es algo que hace con que la gente no crea en Jesús y que Dios ha enviado a Cristo. Es esto lo que está escrito ahí. Entonces la iglesia existe y sirve para expresar el carácter de Dios a todo este mundo. Y entonces la gente va a mirarnos y va a ver, hay algo diferente ahí. Y este algo diferente es que somos un cuerpo, somos una familia, somos un edificio con piedras vivas y estamos creciendo cada día para reflejar la gloria de Dios, reflejar el carácter del Dios a lo cual servimos. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar. Tal vez si es la primera vez que estás escuchando al respecto de la iglesia, quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo ser parte de esta iglesia? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo ser iglesia? Y la respuesta para esto es muy sencilla, porque la palabra nos dice que la primera cosa que hay que hacer para ser parte de la iglesia es creer en Jesús. Creer que Jesús, o mejor, que Dios Padre envió a su propio Hijo para vivir por nosotros, para morir en nuestro lugar. Tienes que creer en Jesús, creer que Él existió y que puede cambiar tu vida. Yo quiero hacer dos oraciones en esta tarde. Primeramente, si quieres ser parte de esta iglesia, quiero orar por ti. No hace falta que levante una de sus manos, pero ahí en su lugar puedes decir en tu corazón, yo quiero ser parte de esta iglesia, yo creo en Jesús y quiero orar por ti. Pero también quiero orar por los que han escuchado este mensaje y quizás habéis pensado, tengo que servir más, tengo que dar más mi corazón a este cuerpo, a esta iglesia, a esta familia. O quizás debo ser un poco más familia, quizás llamar a otras personas, orar con ellas. Quizás sabes de una persona que está pasando por depresión y necesitas llamarle y decirle, yo estoy contigo, porque somos familia. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Una palabra tan sencilla, Señor, pero de una profundidad tan grande. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que puedas trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ahora mismo quiero orar por aquellos que se decidieron, Señor, ser parte de la iglesia y creer en Jesús en primer lugar. Este es el primer paso. Señor, gracias te damos por estas personas.
Gracias te damos, porque estas personas pueden decir, yo creo en Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero andar contigo, Dios, a partir de ahora y ser parte de esta iglesia. Y que tú puedas dar todo lo necesario para estas vidas, Señor. Todo lo que es importante para seguir adelante en la fe. Señor, también queremos pedirte, Señor, por aquellos que tal vez pensaron aquí, yo necesito ser más familia, no solo esperar que la iglesia sea familia, pero yo necesito ser más familiar. Necesito más acercarme a las personas, orar con ellas, estar con ellas, participar de las cosas, participar de la vida de la iglesia. Tal vez servir en alguna área de la iglesia. Que tú puedas llenar estos corazones con tu presencia, con tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús. Te agradecemos por todo, por tu iglesia, por estar aquí y por ser parte de este pueblo tan increíble, tan diverso, tan heterogéneo, pero Señor, también tan próspero, porque creemos en ti. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un anuncio.